El coronel Antonio María Guevara es analista de seguridad y defensa y es coronel. Por lo tanto, esa afirmación que hace que no hay salida de la narcodictadura sin los militares y que ellos son fundamentales es muy interesante. Y quiero preguntarle por qué y que hay que hablar con ellos. Quiero preguntarle cómo. Pero tiene un video que acaba de lanzar que da explicación a buena parte de lo que les estoy diciendo. Vamos a ver el video. Cuando me preguntan sobre el desenlace político en Venezuela, siempre incluyo en la solución con un nivel protagónico a la actual Fuerza Armada Nacional. En un escenario pacífico y electoral o en uno violento. Al final, los militares tendrán la última palabra. De allí la necesidad de establecer previamente un enlace, un diálogo, una comunicación permanente con sus miembros. Generalmente mis interlocutores se sorprenden porque piensan que esta conversación debe hacerse con el ministro y con el grupo de generales y almirantes del alto mando. No, la institución militar es muy amplia. Por ejemplo, ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana un teniente? ¿Cuánto gana un general? ¿Cuánto gana un general, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está el SEBIN, que le mandó a decir, allá está el SEBIN, mira, fírmate tú, allá está el SEBIN, allá está el SEBIN. Pretendiendo impedir que yo haga mi trabajo. Y yo voy a derrotar a Maduro. Y vamos a poner las Fuerzas Armadas realmente al servicio de la nación. Y ustedes van a tener no solamente sueldos dignos, su familia va a poder vivir bien. Y ustedes van a llegar a la casa y van a poder ver a los ojos a sus hijos, a sus mamás, a sus esposas, porque van a estar al servicio de un país donde las Fuerzas Armadas defienden la nación, la república, y no un cuerpo político, un grupo político. Entonces, es una vergüenza que ya está el servicio, vino para acá y les digo a ustedes que me defendieron. Sí, eso es, porque me lo hacen en todas las alcabalas. Me lo hacen en todas las alcabalas, ustedes saben muy bien. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Nosotros vamos a seguir, porque lo que estamos haciendo es por ustedes y por todos los venezolanos. Y no nos van a detener, ni que me tranquen la calle, ni que me tranquen el puente, ni que supuestamente simulen un obstáculo. No nos van a detener, vamos a seguir. Y esta lucha es por ustedes. no hay necesidad de ir a Fuerte Tiuna para hablar con los militares. Allí está una aspirante a comandar a los militares en su carácter de comandante en jefe, hablando como una comandante en jefe con quienes hacen el músculo de la organización, los cuadros medios y bajos, ¿o no? Bienvenido nuevamente entonces el coronel Antonio María Guevara. Y bienvenida María Corina, porque la verdad que se la comió. Háblanos entonces cómo es que con los militares, mucha gente dirá, bueno, pero es que los militares todos están vendidos y todos, y los que son valientes entonces están presos y están siendo torturados y hay más militares presos que civiles presos, y que además los dirigentes civiles siempre han tenido miedo de los militares porque entonces ellos se quedan con el coroto y hacen una dictadura y todas esas cosas. Lo escuchamos entonces. Muchas gracias por la invitación, Napoleón. Bueno, sí, pero antes de responderte la pregunta, a mí me gustaría contextualizar, porque la respuesta a esta inquietud sobre la participación protagónica de los militares ante la posibilidad de un cambio político en el país pasa por la participación de ellos. Bueno, en primer lugar, aquí eso no se está diciendo nada original, porque después del 23 de enero de 1958 hasta nuestra actualidad, ocurrieron hasta 1998 9 elecciones presidenciales. Pero las primeras elecciones presidenciales, que fue la que ganó Betancourt y la que ganó Raúl Leoni, fueron 2 elecciones apoyadas por lo que se conoció como el Pacto de Punto Fijo, que fue suscrito entre Acción Democrática, COPEI y URD.
Después de 1900, el primero que se desprendió de Perdona, eso, y con muchas intentonas de golpe tanto de la izquierda como de la derecha. a eso nos vamos a referir precisamente. Después que se retiró URD y COPEI, el pacto de punto fijo prácticamente empezó a dar sus tropezones, sus matracazos históricamente. Pero en todo caso, en esas 9 elecciones, hasta la elección de 1998, hubo 2 elecciones que pudiéramos decir que con la participación de las Fuerzas Armadas exigieron en algún momento que las Fuerzas Armadas hicieran un pronunciamiento, que fue la de 1968 de Rafael Caldera contra Gonzalo Barrios, ¿verdad? Que ganó por apenas un 1% y que hubo la necesidad de esperar que el ministro de la Defensa, que en esa oportunidad era el general Ramón Florencio Gómez, y el comandante general, el general de división Roberto Morial Soto, dijeron: las Fuerzas Armadas van a respetar, así sea por un punto de porcentaje, los resultados de la soberanía popular. Así Y hay ocurrió que decir que Gonzalo Barrios estuvo totalmente de acuerdo, es decir, por aunque si completo. yo perdí, aunque sea por un voto, perdí. Por completo. Entonces, eso fue en 1968. El otro fue, que lo tengo anotado por aquí, fue en 1978-1983, en la elección de Luis Herrera con Piñerúa, que ganó por un 3%. Pero las Fuerzas Armadas todavía seguían manteniéndose, ¿verdad?, en unos anclajes de institucionalidad, tratando de mantenerse en esos anclajes de institucionalidad, y se mantuvo. Pero además, algo muy importante, ya había históricamente los 2 vectores políticos militares que fomentan la inestabilidad y fomentan exactamente la violencia y los pasajes de ingobernabilidad son, en primer lugar, de aquella época, en primer lugar, la conspiración militar, y en segundo lugar, la guerrilla Castro comunista, que ya en ese momento se había desmovilizado a través de una política de pacificación que había iniciado el presidente Leoni y que consolidó, pudiéramos decir, el presidente Rafael Caldera. Cuando Herrera llega a la presidencia de la República con ese apenas 3%, las Fuerzas Armadas prácticamente, con esa política de pacificación, entre paréntesis, los gobiernos democráticos de aquella ocasión aprovecharon para desmovilizar la guerrilla, pero también para civilizar a los militares. Sin embargo, a pesar de que empezaron a civilizar los militares, empezó una conspiración que a lo largo del tiempo desembocó en el 4 de febrero de 1992. Esas elecciones las ganó Herrera con apenas un 3%. Pero además, las Fuerzas Armadas ya se había desmovilizado la guerrilla y las Fuerzas Armadas andaban ocupadas desde hacía 3 años, desde el 27 de febrero de 1976, desplegadas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, buscando al industrial norteamericano William Frank Milhouse. Eso fue así. Eso fue así. De manera tal de que los gobiernos, las elecciones presidenciales de aquella oportunidad hasta entonces solo tuvieron 2 lunares. El lunar de la elección presidencial de Caldera contra Gonzalo Barrios, que fue solucionado institucionalmente muy bien, y el otro lunar fue el de esa oportunidad que las Fuerzas Armadas estaban, pudiéramos decir, ocupadas en otro tipo de cosas. Y la guerrilla había sido desmovilizada y mucha estaba ocupando cargos en el gobierno, estaban en cursos en el exterior, con becas, con créditos blandos, etcétera, etcétera. Pero eso... Estudiando en las universidades, gracias a que el gobierno democrático se lo permitía, pero con buena parte de los catedráticos, ¿no?, de izquierda, insuflando a la izquierda y metiendo a la izquierda a todos sus alumnos. Incluyendo, entre paréntesis, 3 políticas públicas muy importantes que activó en su momento el presidente Caldera hacia las Fuerzas Armadas para civilizar a los militares, que son la creación del Instituto Universitario Politécnico de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, la creación del Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional. Y el tercero fue el Plan Andrés Bello. Esos elementos que tú acabas de señalar, de intelectuales, profesionales, etcétera, académicos, se inyectaron dentro de las Fuerzas Armadas en 1971, que fue cuando se activó el Plan Andrés Bello, y que fue exactamente en el momento en que se activaron estas otras 2 políticas públicas, el IUCFAN y el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional,
y a partir de allí se inició la conspiración militar que se desenlazó el 4 de febrero de 1992. Entonces, una Fuerza Armada que está ocupada conspirando y una guerrilla que ha sido desmovilizada y que se ha encargado de horadar, de erosionar desde adentro hacia afuera a la institucionalidad militar, bueno, permitía exactamente que estos 9 procesos de elecciones ocurrieran. El último evento, que fue el del 1998, Chávez contra Enrique Salas Robert, fue un evento también que tuvo precisamente atendiendo a esa naturaleza que acabo de señalar. Desde adentro, recuerdo textualmente un discurso que hizo Hugo Chávez desde una plaza pública, diciendo palabras más, palabras menos: tengo una mano en la calle y otra en los cuarteles. Y era verdad. Y era verdad porque muchos de los militares, estamos hablando de 1998, muchos de los militares que fueron reincorporados y otros oportunistas en grados un poquitico más elevados, estoy hablando de grados generales y de almirantes, aprovecharon precisamente para montar desde adentro de las Fuerzas Armadas los factores que pudieran, en primer lugar, confrontar la posibilidad de que no se le reconociera un triunfo al entonces candidato presidencial Hugo Chávez Frías. Y en segundo lugar, la posibilidad de generar un clima de inestabilidad, de ingobernabilidad, de violencia, aguas afuera de los cuarteles, con participación de los cuarteles, que eso ocurrió. Entonces, ese es el contexto que quería señalarte antes de terminar de responder la pregunta. Después de 1998, Hugo Chávez se dedicó a gobernar, fue con las Fuerzas Armadas. Y la primera política pública que estableció fue el Plan Bolívar 2000, en donde los militares ocuparon cargos que estaban reservados en la administración pública para los gobernadores y para los alcaldes. Y esos fueron ocupados. Que entre paréntesis, ese fue el primer chispazo de corrupción que se generó dentro de la Fuerza Armada Nacional. Pero además de eso, a medida que fue transcurriendo el tiempo... No, un momentico, ¿cómo que el primer chispazo de corrupción que se efectuó en las Fuerzas Armadas Nacionales? Es que históricamente no había corrupción en las Fuerzas Armadas, porque no, una vez se denunció, ¿no?, la corrupción a alto nivel en las Fuerzas Armadas. Estoy completamente de acuerdo, pero me estoy refiriendo en exclusividad al periodo iniciado a partir del 2 de febrero perdón, de 1999, cuando Hugo Chávez se instala y establece como concepto fundamental para apoyar el gobierno recién llegado una cosa que ellos llaman la fusión cívico-militar. El pueblo, Fuerzas Armadas, que eso está contenido entre paréntesis a lo largo del tiempo. Después del 11 de febrero, del 11 de abril de 2002, eso se estableció en documentos exactamente que sobre la marcha fueron fundiendo eso y permitiéndole a las Fuerzas Armadas no solamente ser el sostén del régimen, sino co-gobernar. Tú haces una radiografía de toda la administración pública y en todos los ministerios, el que no es ministro es viceministro o tiene los cargos más puntuales dentro de los ministerios, dentro de toda la administración pública. Para empezar, nuestra principal industria, desde cierto tiempo ha sido manejada exactamente con un criterio de cuartel, con un criterio militar, y ahí están los resultados. Entonces, cuando yo señalo que la participación ante la posibilidad de un cambio político en el país, hay que la participación protagónica de la Fuerza Armada Nacional, la actual Fuerza Armada Nacional, es un hecho prácticamente irrebatible. Tiene que ver con eso, porque manejando un escenario de que la oposición el primer domingo del mes de diciembre del año 2024 alcance un triunfo, ¿con qué es lo primero que se va a conseguir ese candidato o ese presidente o ese candidato, mejor dicho, ese candidato antes de que sea anunciado formal y oficialmente por el presidente del Consejo Nacional Electoral la victoria de la oposición? Y que el resultado sea irreversible por completo. No solamente irreversible, sino abrumadoramente irreversible. Lo primero que se va a conseguir de frente es con la Fuerza Armada Nacional. Y entonces,
cuando decimos que la Fuerza Armada Nacional va a emitir una opinión después de estar durante 24 años tan comprometida, tan inducida, tan ganada ideológica y políticamente hacia el actual régimen de la Revolución Bolivariana. Bueno, eso debe generar por lo menos una conversación del candidato recién llegado y que está próximo a ser declarado como ganador en unas elecciones. Porque yo no veo como, en términos de eso que se llama en términos de eso que se llama costo-beneficio, que el candidato o la candidata ganadora de esa oportunidad llegue cortando rabo y oreja de un solo matracazo, generando una crisis peor que la que precisamente está latente con el mismo anuncio que se va a hacer en ese momento desde la famosa baranda del Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay que hablar con las Fuerzas Armadas. Y no solamente hay que hablar ese día, es que hay que hablar exactamente desde ahorita, faltando año y medio para las elecciones. Pero y por eso... No, desde hace años. Bueno, ese es un planteamiento... Pero yo primera vez que veo un chambranazo en el aire con esto que acaba de hacer la candidata María Corina Machado, de conversar con las Fuerzas Armadas. Porque todo el mundo piensa que cuando se habla, mira, hay que hablar con las Fuerzas Armadas. Todo el mundo piensa que la Fuerza Armada es padrino. La Fuerza Armada no es padrino únicamente. La Fuerza Armada tampoco son los 17 generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior, lo que antes se llamaba el Alto Mando Militar. No, las Fuerzas Armadas están distribuidas en las 24 regiones del país. Las Fuerzas Armadas están distribuidas desde Castillete hasta Punta Playa, desde la isla Aves hasta la Catarata de Huá. En cada uno de esos sitios hay una alcabala, una base de protección fronteriza, un cuartel, etcétera, etcétera. Y la vocería de las fuerzas republicanas, de las fuerzas democráticas, de las fuerzas institucionales que están ganadas para recuperar la libertad, la soberanía y la vigencia del actual del Estado de Derecho y de la Constitución Nacional, esa vocería no es única y exclusivamente a quienes son candidatos presidenciales. Es una vocería de todos y para todos. Porque así como aparece en el video, magnífico video, así como aparece en el video María Corina Machado confrontando, enfrentando y abriéndole caminos exactamente en el entendimiento a esos soldados y a ese oficial subalterno que está en esa alcabala. Eso debe ocurrir en las 24 regiones políticas del país y debe ocurrir también con todos los candidatos presidenciales de la democracia que están ganados precisamente para generar... Candidatos y no candidatos, con todos los dirigentes. Con todos los dirigentes. No solamente los políticos, sino los dirigentes vecinales. Claro. Todos los que quieran luchar por un país distinto. Claro. Esos muchachos que estaban allí, ¿verdad? Que se quedaron mudos frente a precisamente a la confrontación de María Corina. Bueno, eso es lo que uno llama el músculo de la organización. Ese es el músculo. Esos son los que salen a confrontar. Esos son los que salen a operar. Esos son los que están allí 24 horas en la alcabala, en el área de operaciones. Esos son, pudiéramos decir, los que motorizan y movilizan la Fuerza Armada Nacional a lo largo y ancho del país. Y eso hay un video, lástima que no lo tengo ahora a mano, muy reciente, de una manifestación que venía, ¿ok? Están unos guardias, creo que son unos guardias nacionales, y entonces se acercan cada vez más. Ellos le empiezan, la gente que está protestando, empiezan a hablar y a gritar a las guardias nacionales, y los guardias nacionales empiezan a retirarse. Y uno de ellos dice, por María Corina también fue. También es un video que no dejaban pasar a María Corina, no sé qué, y entonces vinieron de pueblos vecinos a enfrentarse con ellos porque se enteraron a través del teléfono con amigos que estaban allí. Y entonces un guardia nacional dijo, nos vamos, porque esto es un problema de Miraflores, no es un problema nuestro. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahora, eventos como ese han ocurrido a lo largo y ancho del país y te dicen que allí hay una latencia, allí hay una potencia susceptible de ser aprovechada, susceptible de ser inducida,
susceptible de ser cultivada por el liderazgo de la oposición para ganarse precisamente, porque la idea no es confrontar, la idea no es ir a pelear ni a batir. Los militares son los que tienen las armas. La gente común y corriente no tiene las armas. Los militares son los que tienen las armas. Ahora, los militares, y cuando sigo los militares, no estoy hablando ni de Vladimir Padrino ni del resto de los 17 generales y almirantes del Estado Mayor Superior. Estoy hablando de oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos y el resto de la tropa. Esos son los que hacen, pero además, eso es lo que coloquialmente se llama dentro de la institución la gran familia militar, porque ahí están los militares retirados y está también los familiares de los militares retirados que hacen y generan matriz de opinión dentro de los cuarteles y que viven y que conviven dentro de los cuarteles porque tienen que ir a buscar medicina, porque tienen que acercarse a los cuarteles a pedir documentos y que conviven exactamente en esas circunscripciones. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer y ese es el trabajo que siempre se ha dicho que vertebradamente, orgánicamente, nunca se ha hecho porque se piensa que una vez que haya sido decretado el triunfo, ya de ahí en adelante todos empezamos a tirar cohetes para arriba. Y eso no es así. Porque primera vez en la historia republicana pudieran etiquetarse en este momento, porque eso es una inducción que se hizo a través del régimen como un partido militar. Y para tú poder desplazar a ese partido militar, tienes dos opciones. O lo desplazas por la vía de las armas y no las tienes, o la desplazas ganándote a las Fuerzas Armadas, que sí tienes esa gran posibilidad. Y esto que ocurrió recientemente, que no es original, por eso que te digo, no es la primera vez que ocurre, pero por primera vez yo veo que un candidato presidencial se acerca a la tropa, le habla a la tropa, un candidato presidencial que aspira a ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, y se acerca a la tropa y le habla como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo que se necesita. Mucha gente que te está escuchando puede decir, bueno, pero esos son soldados, o sea, a ellos los entrenas para obedecer, una cosa vertical, y eso es un grupito pequeño. A la hora de la verdad, ¿cómo van a reaccionar cuando quieran negar el triunfo de un candidato de la oposición? Bueno, yo tengo un ejemplo muy a la mano, que es precisamente el más representativo y el que se constituye en el referente más importante para el régimen, y por eso es que se preparó precisamente para impedir que este tipo de eventos escalen, porque el tema ante esa posibilidad es el escalamiento de esa posibilidad. Y es el ejemplo del 11 de abril. El 11 de abril no se inició por los pronunciamientos del general Vázquez Velasco a las 6 de la tarde o del general Alfonso Martínez un poquitico antes de las 6 de la tarde, que son los dos componentes, pudiéramos decir, terrestres, que tienen una capacidad operativa de desplazar y de influir en eso que se llama el orden interno del país y de influir en una cosa que llaman la gobernabilidad y la permanencia en el poder de un régimen, como aquella oportunidad. Eso arrancó exactamente porque hubo focos operativos militares que poco a poco fueron pronunciándose y poco a poco fueron manifestando su estupor y su negativa a participar de los actos de violencia que se habían ejecutado en la tarde temprana. Entonces, eso ocurrió así hasta que por un evento de presión, la Guardia Nacional tuvo que pronunciarse y porque ese mismo evento de presión, el ejército tuvo que pronunciarse. Pero eso no fue que espontáneamente el general Vázquez Velasco tuvo una epifanía esa misma tarde y dijo, mire, me voy a pronunciar para... No. Eso fue precisamente un forzamiento en la decisión. Y ese forzamiento ocurrió de abajo hacia arriba, de los cuadros medios hacia los cuadros altos. Eso no ocurrió así, tan es así que por lo menos en cuanto al ejemplo de la Guardia Nacional, el comandante general, que es el general Belisario Landis, no se pronunció y desapareció de una manera misteriosa. Ahora,
El segundo de a bordo, que era el general Alfonso Martínez, sí se pronunció. Y eso agarró precisamente en un efecto dominó al ejército y después a la Armada y a la aviación posteriormente. Pero eso no arrancó desde la cúpula, eso arrancó desde abajo hacia arriba. Ahora, si ese tipo de cosas tú lo articulas como parte de un plan dentro, y aquí no estoy diciendo nada original, porque de repente me van a decir, mira, para esto tiene que ser secreto. No, es que hay que ganarse a la Fuerza Armada Nacional. ¿Verdad? Es verdad, un teniente que reviente por allá y se pronuncie, no, nada va a ser solo. Pero si tú haces un concierto con eso, si tú estableces una panoplia bien amplia a lo largo de toda la geografía nacional, con el acompañamiento de la gente, porque la gente tiene que acompañar eso, entonces ya las cosas van a cantarse de una manera diferente. Bueno, es que el ejemplo que te acabo de dar, que vi en video, es que como no la dejaban pasar a uno de estos pueblos andinos, no sé a qué pueblo iba exactamente, Siraboco, no sé a dónde iba. Entonces llamaron desde allí, desde donde estaba ella, a gente que vivía en diferentes pueblos cercanos. Sí. La gente entre ellos empezaron a hablar y fue una manifestación para allá, que es cuando esos guardias nacionales ven ese gentío que viene y dicen, esto no es un problema de nosotros, es un problema de Miraflores, vámonos de aquí. ¿Ok? O sea que ellos están claros que es un problema de Miraflores. Ahora, más de uno dirá en lo que acabas de decir del 11 de abril, repetirá lo que supongo el régimen quiso que la gente crea, que eso fue a propósito de la inteligencia extraordinaria de Chávez Frías, otros dirán de la inteligencia extraordinaria de Fidel Castro, que quería saber quiénes eran los que estaban con la revolución y quiénes estaban en contra, que eso fue una forma de acabar con la oposición dentro de los militares. ¿Qué dices tú a eso? ¿Qué dice el coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa? Los resultados del 11 de abril de 2002, después de las 36 horas de salida de Hugo Chávez del poder, y pudiéramos decir un poquitico antes, no son la consecuencia de un afinado y pulido y refinado plan de reacción del régimen, pero sí la consecuencia de la acumulación de una serie de errores políticos y militares de los líderes de aquella oportunidad de la oposición. Incluso gente que de la misma oposición se encargó de tirotear lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, no es... O sea, de tirotear quiere decir de negar. De sabotear. Porque otra cosa que el régimen ha querido que creamos es que la misma oposición se estaba matando entre ellos, que esos muertos no son de los francotiradores que tenía el régimen, ¿ok? Sino que es la propia oposición que mandó a matar a algunos de otros para justificar aquello. No, yo hablo fundamentalmente del saboteo desde dentro de la oposición a la formación de gobierno. Porque si tú no estás de acuerdo, como en aquella ocasión, con que Pedro Carmona Estanga haya asumido la primera magistratura de la manera que la asumió, con todos los errores constitucionales, con todas las calificaciones de golpe de Estado, con todas las calificaciones de violaciones. Y el Tribunal Supremo de Justicia de la época dijo que eso era un golpe de Estado. Un vacío de poder. Golpe de Estado. Un vacío de poder. Pero en todo caso, más allá de las exquisiteces constitucionales, lo que importaba, como lo que importa también en este momento, es que haya un cambio político. Y la historia política de Venezuela ha dicho que después el maquillaje, la tonería y pintura constitucional, ese es otro tipo de problema. Pero en este momento, previo de las primarias, en este momento posterior a las elecciones presidenciales del 2024, en este momento después del 2 de febrero de 2025, cuando asuma el presidente que haya sido electo en el primer domingo de 2024 de diciembre del 2024,
Lo que importa, ¿verdad? No es que el gato sea amarillo, rojo, azul o verde. Lo que importa es que el gato propicie un cambio político en el país, como en efecto es lo que ha ocurrido en más de 200 años de historia republicana en el país. Porque esto no es culpa de la oposición, lo que está ocurriendo, o sea, este entrampamiento, estos vericuetos, estos laberintos constitucionales, estos laberintos políticos y estos laberintos que se forman incluso dentro de la misma oposición para torpedear el avance de una fórmula que pueda garantizar un cambio político en el corto plazo. Eso lo propició el mismo régimen y lo ha venido propiciando el mismo régimen y lo va a seguir propiciando el mismo régimen. Entonces, llegar a un cambio político en este momento en el país, con una tabla de apoyo, con una guía de verificación, donde nosotros podemos cumplir exactamente las cosas como lo establece puntualmente la Constitución, se cumplió este paso sí, este paso no. A nosotros los venezolanos, el venezolano de a pie, al común, lo que interesa es que haya un cambio político en Venezuela. Y ese cambio político, quienes tienen la responsabilidad de empujar, de llevar ese carro hasta el final, es el liderazgo político. Y en este momento ya hay un grupito de candidatos listos para la primaria, para ejercer posteriormente una candidatura unitaria y después presentarse en las elecciones del 2024. Entonces, al venezolano lo que le interesa es que haya alguien que pueda garantizar un cambio político en el país, no importa cómo. Pero es que además es interesantísimo lo que está pasando según las encuestas y analistas políticos con que yo he hablado. Es que le ha salido mal el tiro por la culata al régimen con lo del Consejo Nacional Electoral, etcétera, porque ahora resulta que en las encuestas los que están liderizando es exactamente la verdadera oposición, Andrés Velázquez, María Corina, etcétera. Y todos esos que han estado cobrando o que han estado chantajeando para que simulen ser de oposición, pero trabajan para el régimen y dividan la oposición en cualquier elección o algo, eso no tienen prácticamente apoyo según las encuestas. No tienen vida. Uh-huh. No tienen vida, no tienen vida. Pero es que O sea, el pueblo está claro. El pueblo está bien, bien claro exactamente qué es lo que quiere. Por eso es que yo soy partidario de okay, el pueblo está claro, perfecto. Pero la dirigencia política, en líneas generales, está clara de que no está peleando con una dictadura tradicional, que no se trata de Juan Vicente Gómez, ni de Pérez Jiménez, ni de Francisco Franco, ni de Pinochet, sino que es una banda de delincuentes narcotraficantes y no son políticos. Parcialmente están conscientes. Y digo parcialmente porque ellos circunscriben sus análisis a que precisamente nuestro problema es entre esos 4 puntos cardinales, mejor dicho, entre esos 4 puntos geográficos que te señalé: Castillete, Punta Playa, Isla de Aves, Cataratas de Guá. No, el régimen es una confederación de estructuras criminales que está apoyada por un grupo de países, por cierto, cuyo fin es derrocar al imperio. Cuba, Nicaragua, China, Rusia, Irán, por ponerte los 5 más representativos. Entonces, mientras eso no se diluya y se procese exactamente como es, vamos a seguir dándonos matracazos. Ahora, supongo que esto que acabas de decir también va, ¿no?, con la dirigencia norteamericana y su política exterior, que parece que ahora empiezan a abrir los ojos. No, yo creo que no los han abierto por completo y siguen todavía entrecerrados. Pero en este caso, lo que te quiero señalar es que como este es un problema que se circunscribe al pueblo venezolano, a los 30 y tantos millones de venezolanos, incluyendo los 7 millones que hacen parte de la diáspora alrededor del mundo, bueno, en este momento el pueblo está claro. Y en este momento el pueblo, sin necesidad de mediciones, sin necesidad de ningún encuestador, exactamente tiene 2 cosas bien claras. Uno, la posibilidad de un cambio político en lo inmediato, y ese cambio político puede pasar a través de un proceso pacífico y electoral. Eso en primer lugar. Ahora,
En segundo lugar, está Pacífico claramente... y electoral si es apoyado por buena parte de los militares armados. Ya va, me dejaste el dedo siguiente aquí en el aire, y ese dedo siguiente es Es que el precisamente... siguiente puede ser peligroso. Es peligroso, por eso que llegamos al tema inicial de la conversación. Es precisamente ganarse el apoyo de un sector, porque no estamos hablando de ganarse toda la Fuerza Armada, de un sector de la población militar para garantizar precisamente que se respete la soberanía popular. Y esa soberanía popular es la que debe ser expresada el primer domingo de diciembre del año 2024 en las elecciones presidenciales. Ahora, siguiendo en el tema del pueblo y de eso, sin necesidad de decir un nombre y un apellido, pudiéramos decir que también el pueblo y la Fuerza Armada Nacional tienen un retrato hablado de quién mejor encaja en ese perfil para llegar hasta el final ese proceso de cambios políticos en el país. Y eso no hay necesidad de sentar a un dibujante para que haga el exacto. No, la gente lo está sintiendo así. Pero además dentro de la Fuerza Armada, porque se han hecho muchas mediciones dentro de la Fuerza Armada en el sentido de quién pudiera encajar mejor en el perfil de comandante en jefe de la Fuerza Armada en un periodo de provisionalidad y transición que va a estar caracterizado por tres cosas alentadas desde el gobierno, desde el régimen: la inestabilidad, la ingobernabilidad y la violencia. Ese proceso tiene un nombre y un apellido. Disponga usted de las cámaras, Napoleón. Ya, no hace falta decir a quién te refieres, pero en fin, ahora, el problema también es que estamos acostumbrados, o están acostumbrados, porque yo no tengo nada que ver con la política, la dirigencia, o ser político, o querer ser político, nunca quise, no fue mi interés, ¿ok? Es que parte del juego es, en lugar de decir qué soy capaz yo de ofrecerles a ustedes, ¿ok? Es aquel otro o aquella otra, lo que está en arriba, ¿no? No sirven para eso, están jugando con el régimen, todas las cosas que se dicen. Y entonces ellos son los primeros que dividen, unos porque están en juego con el régimen, que en cualquier parte del mundo las dictaduras hacen eso. O sea, no es que, los venezolanos, no sé qué, no. Los venezolanos están en la calle desde con mis hijos no te metas, carajo. ¿Ok? Claro. Entonces son ejemplares. Pero, y otros, porque ese es el único juego que entienden. Por lo que tú estás diciendo, me da la impresión que el error de la famoso tratar de acabar con el régimen de la Carlota es que hablaron con las personas equivocadas. Hablaron demasiado arriba, que tienen demasiados compromisos y cosas que perder, y no con esos muchachos y no tan muchachos que están en las Fuerzas Armadas de los cuales tú hablas. Bueno, tocas un tema bien interesante, por eso es que en las Fuerzas Armadas se manejan unos códigos que son distintos a los códigos que se manejan agua afuera de los cuarteles. Y esos códigos arrancan en primer lugar, sobre todo para quien quiera ejercer el liderazgo, en términos de mantenerse en unos esquemas de autoritas, de moralidad, de ejercicio y de desempeño. Nosotros en la Fuerza Armada todos nos conocemos. Generacionalmente nos conocemos 4 promociones por arriba y 4 promociones por abajo. Pero además, a lo largo de todo el desempeño de la carrera, nosotros nos reconocemos inmediatamente porque nosotros nos conocemos en 4 factores, que yo sé que las palabras que voy a decir aquí ahorita de repente te van a parecer a ti originales, pero sí, y al resto de la audiencia. Pero aguas adentro de los cuarteles, eso se conoce, que son los faltones, los cácoras, que son los brutos, los lacios, que son los que no tienen chispa profesional ni institucional. Cácoras, faltones, lacios
y hay una palabra que son que tiene que ver exactamente con el desempeño físico. Pero fundamentalmente, cuando tú le nombras a alguien que pasó ya por las Fuerzas Armadas, que ejerció cargos dentro de las Fuerzas Armadas, que fue ministro, que fue comandante general, que se fue contralor, que fue cualquiera de esos altos cargos, si pasó exactamente salvando todas las barandas institucionales, nadie le puede decir ni pío. Y te voy a poner un ejemplo, que por eso es que la Nos queda un minuto, nos queda un minuto. Sí, por eso es que la revolución lo ha agarrado como emblema. La revolución tiene ahorita sentado subjúdice al general de división Ítalo Augusto del Valle Aliaga. Y lo tiene porque fue un héroe el 27 de febrero de 1989 cuando sacó a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno. Ella está sentado frente a los tribunales, pero nadie puede decir ni pío del general Ítalo Liero, es un referente. Pero así como nadie puede decir ni pío del general Liero, mucha gente dentro de las Fuerzas Armadas de otros sí pueden decir pío y decir otro tipo de cosas distintas a eso. Porque lo que te quiero decir con esto es que dentro de las Fuerzas Armadas esto no. Entonces, si tú vas a designar para un evento como este del 30 de abril y vas a poner a alguien que tiene un pintura amarillo tránsito terrestre por detrás para decirte, bueno, este no es el indicado, eso va mal. Sí. Y así debe ser en esta oportunidad. Gracias, coronel Antonio María Guevara. Usted sabe de lo que habla, es analista de seguridad y defensa y sabe de lo que habla más que la mayoría de los dirigentes políticos y de nosotros los civiles, porque esa es su especialidad y sus estudios. Muchísimas gracias y pronto lo tendremos de nuevo, porque yo sí soy un explotador. Okay. Estamos a la orden, Napoleón. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.